Bueno, aquí estamos. Dijimos que íbamos a tener una nota muy linda sobre lo que se viene en Mendoza. Ya arrancó el 2 de octubre, esto fue en Costa Rica y está haciendo el recorrido por distintas ciudades. Hablamos de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la no violencia que sigue haciendo este recorrido por el planeta, y Mendoza es uno de los puntos elegidos. 13 y 14 de diciembre. Vamos a hablar con Lita Bordón, que es del equipo promotor de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la no violencia, y también con Anaí Barrera, también del equipo promotor de esta tercera Marcha Mundial. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bien. Primero queríamos preguntarles por qué Mendoza, ¿no? En este recorrido que tiene por objetivo ir a distintas ciudades, ¿por qué se elige Mendoza, por ejemplo, para hacer este recorrido? Mendoza es la cuna del humanismo, del nuevo humanismo universalista, porque acá nació Silo, Sí. Un pensador mendocino que creó el nuevo humanismo universalista. Está en todas partes del mundo, pero también creó 5 organismos, de los cuales uno de ellos es Mundo sin Guerra y Sin Violencia, Sí. que es desde donde se visibilizan las distintas formas de violencia en el mundo. Por eso las marchas, ¿no? Diferentes marchas que venimos realizando en todas partes del mundo. Y el humanismo claramente nace a partir de una necesidad. ¿Cuál era la necesidad cuando surge el humanismo? Silo plantea la no violencia como metodología de forma de vida. Aprender a superar el sufrimiento, que es lo que genera la violencia interna. Entonces, desde allí que nosotros difundimos la no violencia, porque creemos además que así como se aprende la violencia, también se aprende la no violencia. Tal cual. Es una cuestión también de educación. Sin duda. Entonces, bueno, con esto visibilizamos las distintas formas de violencia, ya sean física, racial, económica, sexual, religiosa, psicológica, económica, que es la que vivimos hoy por hoy tan gravemente en este país sobre todo. Sí. Y además denunciamos las Sí, todas las distintas de formas, violencia, ¿no? Sí. que ocurren aquí y en todo el mundo. Uh-huh. Estamos en una época donde hay un giro bastante evidente hacia las derechas, hacia otros tipos también de organizaciones. Entonces, lo que se intenta a partir del paso de la marcha es poder en cada lugar por donde transita tomarnos ese tiempo de reflexionar acerca de en qué momento estamos transitando nuestra existencia y de que hay una forma distinta de hacerlo. Pensaba un poco en el panorama, ¿no?, que hoy tenemos en este mundo donde no dejamos de hablar de conflictos armados, donde no dejan de crecer, no dejan de generarse otros conflictos que terminan siendo hasta, digamos, como hasta colaterales de los que ya existen o de los que se han incrementado en este último tiempo. Pero también es real que el otro día veía un informe que hablaba de lo que facturan las empresas que obviamente a partir de la guerra tienen grandes ganancias, hablando del tema de, por ejemplo, la fabricación de armas, y decían que solamente en el 2024 habían tenido unas ganancias realmente que son difíciles de tomar la dimensión, digo, para nosotros simples mortales, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar? Digo, es una batalla muy importante la que ustedes dan desde la marcha, trabajar para hacer conocer más el humanismo, sumar gente que sea parte también de esta corriente, pero no son tiempos fáciles, ¿no? No, y justamente las marchas nacen para pedir en el mundo el cese de las guerras, el peligro latente que son las armas nucleares, que incluso nosotros vamos por cada país donde pasa nuestras marchas, vamos con un petitorio donde intentamos hacerle firmar a los diferentes presidentes, por donde va, un tratado de no proliferación de armas nucleares.
porque eso es realmente grave lo que está pasando, lo que viene sucediendo y lo que puede llegar a suceder, ¿no? Que a lo largo de estas 3 marchas ya lo han firmado más de 90 países, o sea que hay un cambio también posible. Sí. Estamos en un momento donde parece que la violencia recrudece a partir de todos los conflictos armados, de una latente tercera guerra mundial, que no es solamente de este contexto histórico, sino que también hay como momentos y oleadas donde parece que estamos en peligro, pero el peligro latente está, y no solo por la acción humana, sino también por los accidentes que pueden ocurrir. Toda la cantidad de ojivas nucleares que hay en distintas partes del mundo, que no tienen control, no tienen mantenimiento, que eso no sabemos qué puede llegar a suceder, no hay una dimensión, no estamos todo el día y por suerte pensando en lo que puede llegar a ocurrir. No tenemos tampoco toda la información. No la tenemos, no se quiere tampoco que se tenga. Y algo de lo que vos decías, que me parece sumamente importante traerlo a la reflexión, es que la guerra es un negocio y hay que visibilizar también eso para entender contra qué estamos tratando de enfrentarnos o cambiar. Si pensamos que el 10% de lo que se gasta en armamento a nivel mundial, con esa plata se podría terminar con el hambre en el planeta, entonces estamos equivocando las prioridades. Sí. Y eso es lo que se trata de manifestar y de visibilizar a través de las marchas. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de la gente que tiene el poder de decisión? Porque nosotros podemos presionar y me parece que es fundamental que lo hagamos, y también hay gente que tiene el poder de decisión, de apretar ese famoso botón rojo de la ciencia ficción y no tanto. No tal cual. Pero bueno... Porque como decís vos, la amenaza está siempre latente. Y de hecho, digo, los líderes mundiales que tienen el poder y que tal vez están hoy involucrados en algún conflicto, lo dicen abiertamente, esto de la amenaza constante, de si bueno, hay una agresión de tal parte o con cierto tipo de armas, nosotros podemos responder. Digo, la amenaza existe. Y es cuestión de que tal vez tomemos dimensión, no para alarmarnos, pero sí para de pronto reclamar que estas cuestiones cesen, que por ejemplo si hay un alto al fuego que se respete, porque en el medio hay miles y miles de personas que se están muriendo. Y pueblos enteros. Exactamente. Que son masacrados por este flagelo que en realidad es un negocio, como vos dijiste, donde ganan solamente los que fabrican las armas. Y el poder, el poder a aquellos países que se involucran, en definitiva. Exactamente. ¿No? Y la que muere es la gente, o sea, los niños, el pueblo entero, claro, no son ellos los que mueren. Sí, ¿qué pasa después? ¿Cómo se reconstruye también? Ese es otro tema. Toda una historia, una familia que queda desmembrada, culpa de estas violencias. Entonces, bueno, preguntarnos acá en nuestro país qué está pasando con fabricaciones militares en Córdoba, que hay varias ideas también de que sería una de las empresas a privatizar. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos expuestos, y más en este último año, a distintas agresiones, a distintos tipos de violencia. Sí. Esto que manifestaba también Lita, de visibilizar también violencias simbólicas, discursivas. Bueno, también a eso quería ir porque, digo, uno habla específicamente de la Marcha Mundial de la Paz y inmediatamente lo asociamos con los conflictos armados, pero hay un montón de maneras de manifestar la violencia y nosotros a diario también nos enfrentamos a esa violencia a la cual también le tenemos que poner un límite, ¿no? Y entender que hay ciertas situaciones que son violencia y tal vez no las captamos como tales, ¿no? Totalmente. Ahí está la educación en la no violencia, que es uno de los puntos que se promueven con la marcha. Visibilizamos la parte negativa, que es el desarme nuclear, el retiro de las tropas en territorios ocupados, la resolución de conflictos por vías que no sean la guerra, exactamente, y también se propone la educación de la no violencia en todos los niveles educativos. Y digo, pensando un poco también en lo que recién planteaba Lita, esto de que van en cada país donde vas, obviamente tratan de llegar a un acuerdo, firmar una especie de también compromiso, entiendo, de parte de la gente, de los gobernantes. ¿Cómo les va en eso? Porque también,
digo, hay lugares donde la situación no es tan, tal vez, no hay una predisposición como para firmar un acuerdo para avanzar en la humanización, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, hasta acá hemos logrado ya que muchos países firmen, pero faltan otros tantos, ¿no? Sí. Que no están de acuerdo y que obviamente no quieren firmar este tratado de prohibición de armas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, lo seguiremos intentando. Nosotros comenzamos con la primera marcha mundial en enero del 2010, terminó acá en Punta de Vacas, sí, en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, y desde allí no hemos parado de generar distintas marchas latinoamericana, centroamericana, multiétnica, pluricultural, en fin, hemos seguido marchando en cada país como para poder, o países de América, en Europa, otro tanto, para llegar a visibilizar, a que la gente tome conciencia del peligro que son las guerras, el peligro que son las armas nucleares y el peligro que es seguir ejerciendo la violencia en las grotescas formas que se manifiesta y que la vamos naturalizando. Ese es el tema, que naturalizamos. Es terrible porque la cantidad de femicidios, la cantidad de muertes que haya en un año llevando un control y una proporción desde que empezamos la primer marcha hasta ahora, bueno, por lo menos la no violencia ya suena, pero antes era como natural, o sea, la palabra no violencia no sonaba nunca. Era como que no existía en nuestro vocabulario, tal cual. ¿Cómo hacemos para conocer lo que están realizando, lo que va a suceder en la marcha aquí en la provincia de Mendoza? Ustedes tienen las redes, ¿no? Sí, se pueden contactar a través de Mundo Sin Guerra Mendoza en Instagram. Ahí tienen toda la información y las fechas, que bien decías, va a ser el 13 en Luján, en la calle Ascuénaga, sí, y Lencinas. Ahí justo en la esquina nos vamos a juntar con un evento musical y artístico. Hay varios artistas que nos están acompañando, que quieren ser parte de esta marcha, así que vamos a estar ahí recibiendo al equipo que está recorriendo el mundo, y ya llevan casi 30 países recorridos. ¿Cuánto van? Ni siquiera llevan 3 meses. Claro, desde el 2 de octubre que salió desde Costa Rica. Bien, van a estar recibiendo a los marchantes. Sí, vamos a estar y ahí estaba mirando recibiéndolos. en la agenda, digamos, de la marcha en Mendoza, que a las 9:30 del 13 de diciembre les van a entregar un reconocimiento a los marchantes, y ahí se va a realizar una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa, exacto, sí, donde se va a entregar un reconocimiento a la gente que viene internacionalmente, sobre todo a Rafael de la Rubia, que es uno de los promotores y que viene marchando allá hace muchos años, y bueno, y es uno de los que viene recorriendo todos los puntos. Y bueno, y Mendoza es la provincia elegida, por lo que explicó Lita, de acá sigue a Chile, sí, y tiene que llegar el 5 de enero, pasando por todo Sudamérica, a Costa Rica. Wow. Lo que no quiere decir que en el resto de las provincias de Argentina no se vayan a hacer actividades. Sí. Pasa que por los tiempos solamente se prioriza el paso por Mendoza, pero en Rosario de la Frontera, en Salta, van a haber festivales de actividades. En Buenos Aires, que sí también se lo reciben, va a haber una reunión con la Universidad de las Plazas de Madre, las Madres de Plaza de Mayo, por todo lo que también ha pasado contra, sí, claro, esa casa de estudios este año. Entonces, bueno, estamos haciendo distintos eventos para visibilizar también lo que está pasando en la Argentina. Al principio de la marcha se hizo un conversatorio de universidades, entonces bueno, se expuso mucho de lo que está pasando en Argentina particularmente, a nivel educativo y particularmente en las universidades públicas. Entonces, bueno, vamos a estar recibiendo a la prensa y a quienes nos quieran acompañar en la mañana para comentar y para que puedan tener de primera mano el recorrido de los marchantes.
en Luján, porque Silo ha sido declarado ciudadano ilustre. Exacto. Y después, bueno, vamos a estar con el festival a partir de las 5 de la tarde en Encinas Ahí y Ascuénaga, pleno Luján de Cuyo. Exacto. Y el 14 vamos a Punta de Vacas, así que también Están todos invitados. Sí. En Punta de Vacas va a ser el acto por la paz al mediodía, con una reflexión ahí en Punta de Vacas. Se van a juntar para aquellos que quieran ir en caravana en Acceso Sur y la subida de calle Ascuénaga en Luján, y para hacer esa caravana que los va a llevar hasta la zona de Punta de Vacas. Las quiero aprovechar, estamos en el último bloque, pero no quería dejar de tocar ciertos temas, ¿no? Porque hablando del humanismo, de esta marcha por la paz y la no violencia, hay una situación que se está dando a nivel mundial y es el avance de la derecha, ¿no? Con elecciones democráticas. Y justamente los análisis que hacen los politólogos es, bueno, el avance tiene que ver con democracias. Ellos entienden que funcionaron mal, no funcionaron o no le generaron a la población lo que querían, y a partir de eso aparecen estos candidatos que son algunos disruptivos, otros tienen una trayectoria en la misma derecha, pero que terminan siendo la alternativa que eligen. Está claro que este avance también significa volver o dar pasos hacia atrás, porque hablamos de discursos de odio, de volver a actos de discriminación, de xenofobia. Digo, da la sensación que en vez de avanzar vamos hacia atrás, porque incluso en este camino se han adquirido muchos derechos que ahora hemos tenido un camino regresivo. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes con una realidad que está ahí, ¿no? Latente? Sí, sí. Justamente por eso estamos convocados y queremos continuar con esta marcha visibilizando todas estas formas de violencia, porque todo en definitiva tiene que ver con la violencia que sufre el ser humano. Sí. Nosotros, como tenemos al ser humano como valor central, creemos que estas formas que avasallan al ser humano no es la libertad, digamos. Tenemos bien claro que esto no es libertad, ¿no? Entonces, aunque el discurso sea ese, ¿no? El discurso, y yo creo que ahí viene la gran confusión de mucha gente, ¿no? De que luego de salir de una pandemia escucharon la palabra libertad y no sé qué esperaban, ¿no? Pero realmente creo que es grave lo que está sucediendo incluso a nivel psicológico, por así decir, porque realmente que esta confusión lleve a que mucha gente pase hambre, que se pierdan los derechos adquiridos, como vos decías, de tantos trabajadores, de tanta gente, que los comedores infantiles se hayan cerrado, que no tengan para dar de comer. Todo eso tiene que ver con la violencia, la violencia económica que se ejerce sobre el ser humano, ¿no? Entonces, creo que más que nunca nosotros como humanistas tenemos que dar una señal y bueno, y por eso estamos marchando, ¿no? Anaí, hablando de eso, ¿no? También se pone en duda desde esas derechas, desde el resurgimiento de algunas figuras, como Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Milei también ha cuestionado por ahí, y digo, esas figuras fuertes, que hoy son fuertes a nivel mundial, cuestionan mucho esto del rol que llevan adelante Naciones Unidas, se cuestionó en su momento la Organización Mundial de la Salud, se cuestiona incluso la Corte Penal Internacional. Digo, hay también una corriente de esos líderes que hoy están pisando terreno de una manera muy fuerte, de cuestionar a aquellos que han tenido como misión tratar de generar soluciones colectivas, tratar de, obviamente con el objetivo número uno, que es la transparencia y estar lo más en la línea del medio posible para garantizar seguridad, justicia, salud en algunos casos. Digo, frente a esta situación que se está dando de cuestionar a las instituciones que tratan de establecer el orden en el mundo, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, primero que hay que cuestionar estas instituciones, hay que replantear el rol que tiene la ONU y otras también instituciones internacionales, si realmente están cumpliendo los objetivos, realmente a quiénes están representando. Entonces el cuestionamiento está bien. El tema es el objetivo, para qué estamos cuestionando y por qué queremos reemplazar esas Porque instituciones. hablan de reemplazo, no es solamente cuestionando, ¿no? Hablan de generar nuevas instituciones. Claro, pero ¿no? ¿en función de qué? ¿Para quiénes? ¿Defendiendo qué intereses? Entonces, bueno, hay que blanquear todas esas posiciones para que realmente podamos tener una posición
y bueno, y decidirlo de manera colectiva. Vos mencionabas derechos que están en retroceso y cómo no vamos a salir a defender derechos que costó mínimos. tanto tener, ¿no? Por supuesto, Sí. pero Tanto, justamente claro. estamos naturalizando y no veo que haya mucha gente que esté planteando el hecho de que le hayan quitado medicamentos a los jubilados, por mencionar Además, a una veces cosa que da pasó ahora. Lo reciente, y además da la sensación que todo el tiempo estamos tratando de justificarlo. Digo, el rol de los medios también es fundamental en eso, ¿no? Total, tratando total, de justificar total. algo que básicamente es cruel, Es ¿no? cruel, Es es cruel. perverso. Estamos hablando de la crueldad absoluta y uno incluso en estos tiempos donde incluso este gobierno habla de modernizarnos con la tecnología, a los pobres jubilados encima le pone un montón de trabas y trámites para poder justificar si pueden recibir un medicamento gratuito Sí, sí, o que ni siquiera es gratuito, la cobertura del 100% de un medicamento. Digo, es difícil pensar en estos tiempos que vive la Argentina y también el rol que estamos cumpliendo la sociedad en general, los medios. Me parece que son tiempos para replantearnos un montón de cosas, ¿no? Claro, pero a la vez sí. también es difícil hacernos estos planteos cuando no tenemos garantizado un montón de necesidades y estamos hablando por ahí de nosotras que tenemos algún tipo de garantías de que sabemos que esta noche dónde vamos a dormir, que vamos a cenar. Hay un montón de gente que no tiene esas garantías. Entonces, bueno, es momento, me parece, de pensarlo seriamente porque no va a mejorar la situación. Es más, al menos en el horizonte no se ve una no mejora. se ve una mejora, al contrario, y a nivel mundial. Entonces, bueno, replanteémonos realmente cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y hacer esto que mencionaba también Lita, de empezar por cada una, hacer este trabajo interno de poder estar en un cierto equilibrio, en armonía, pese a las circunstancias dadas en las que estamos insertas, que todos tenemos nuestros problemas económicos, laborales, personales, afectivos, pero bueno, de qué manera podemos transitar ese camino y poder expandirnos hacia el resto y tener un pensamiento común que sea realmente de avanzada y no en retroceso en nombre justamente de las libertades. Tal cual. Y el rol de los medios de comunicación que mencionabas es fundamental y aprovechamos a agradecer a Señalú y al programa que nos ha dado este espacio porque justamente no es fácil visibilizar este tipo de movidas. Sí. No hay un acompañamiento como a lo mejor en otros años sí ha habido un poco más, pero justamente este clima que vivimos donde también esta sensación de angustia, de malestar, de que ya no vale ni siquiera la pena salir a la calle porque lo único que vas a recibir palos, entonces como que cada vez estamos más ensimismados y retraídos. Claro, eso es lo peor que podemos hacer. Me parece que hay que juntarse, hay que hablar, hacer catarsis de lo que nos pasa, de lo que sentimos y proyectarnos positivamente. Y este tipo de espacios que nos están brindando nos ayuda a visibilizar y a pensar en un montón de gente, en un montón de lugares del mundo que sí tienen ganas de brindarse y de hacer cosas por la positiva. Tal cual. Bueno, repasamos entonces cómo seguimos en redes esta movida, esta corriente y para tener las actividades también siempre en redes. Vamos a las redes. Sí, en Mundo Sin Guerra Mendoza, ahí nos encuentran y ahí bueno, nos ayudan a replicar, a difundir todo lo que está sucediendo en Mendoza y ahí también compartimos lo que viene pasando a nivel mundial, que hay experiencias sumamente lindas y contagiosas. Muy bien. Bueno, le agradecemos a las dos. Lita, muchas gracias por venir. También Anaí y repasamos. El 13 de diciembre, 9:30 horas, en la Municipalidad de Luján van a entregar un reconocimiento a los marchantes. Después se va a venir el encuentro artístico por la no violencia. Esto va a ser en Ascuénaga y Washington Lencinas de Luján de Cuyo. Y el 14 de diciembre, el mediodía, Acto por la Paz en el Parque de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas. Se juntan a las 8 de la mañana para ir en caravana en Acceso Sur y la subida de Ascuénaga en Luján de Cuyo. Están todos invitados. De nuevo, muchas gracias por venir y ojalá se sume mucha gente, ¿no? Ojalá. Que seamos cada vez más. Esa es la idea. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Muchas gracias. Bueno, con esto nos despedimos. Les deseamos a ustedes que tengan un buen final para este día miércoles y nosotros nos reencontramos ya en unos días más en Apuntes. Muchas gracias.